Con este programa, y ya hemos llegado a la docena, en Ñ Radio, de nuevo en la escuela cuando son las 11 y apenas 2 minutos de la mañana del día 18 de mayo. Y como no, estamos en plena primavera, más bien ya parece que con este tiempo que tenemos hoy estamos acercándonos al verano. Pero indudablemente estamos en la estación de la primavera y nos vamos a acercar al mundo de la alimentación, acompañados de una persona que ha decidido involucrarse de lleno en una filosofía de vida en equilibrio. Podemos decir que frases como "somos lo que comemos" nos indican la importancia de la alimentación para nuestra vida. Antes de comenzar, agradecer a Silvio el control del sonido y de la música, Paulino y Antonio, que se encargan de las redes sociales, y que nos habla Ángel Morales Camacho. Sin duda, estamos en un programa dedicado a educación y cultura y queremos traer a colación las palabras de Nelson Mandela, que decía: la mejor arma para cambiar el mundo es la educación. Y hablar de alimentación indudablemente es una manera de educar o de enseñar a las personas para que tengan una vida más saludable. Con esto paso la palabra a la persona que hoy nos ayudará a conocer mejor, o al menos más de cerca, la macrobiótica. Lucía de Mena Pavón, buenos días. Hola, bienvenida. Buenos días, es tu momento para que te presentes. Buenos días, gracias sobre todo por contar conmigo. Y bueno, soy Lucía de Mena, me adentré en el mundo de la macrobiótica pues hace ya 14 años, en el 2008 fue la primera vez que probé un menú macrobiótico. Y bueno, yo siempre las inquietudes que he tenido con la alimentación han sido muchas y desde muy pequeña. En 2013 leí mi primer libro de macrobiótica, en 2018 la primera clase, en 2019 hice la primera dieta depurativa y fue hace 2 años, en el 2020, cuando me fui a trabajar a Francia, a Cuisine Santé, un hotel de referencia europea macrobiótica, cuando dije esto es lo que quiero, esto es lo que me va y además lo tengo que dar a conocer al mundo. Pues bien, hoy estamos aquí para que nos lo des a conocer. Pero fíjate que tú dices que llevas 14 años con esto de la macrobiótica. Quería que nos comentaras, porque ya hace 2300 años había un sabio griego, Hipócrates, que hablaba del valor de la alimentación y además creo que tiene alguna frase que vendría bien que nos la comentaras. Sí. Es una frase que además con la macrobiótica cobra un total sentido, y es que tu alimento sea tu medicina y que tu medicina sea tu alimento. Entonces, en la macrobiótica, precisamente, todo lo que son procesos curativos siempre intentamos que sea primero a través de la alimentación. Y ya, si no funciona la alimentación, ya probamos con la medicina tradicional occidental. O sea, primero lo natural y luego lo químico, ¿no? Eso es, sí. Bueno, Lucía, ya nos has dicho un poquito cómo te has introducido en este mundo, dónde y cuándo has descubierto la cocina macrobiótica, y vamos a comenzar, como debe ser, por el principio. Hablar de alimentación debe estar íntimamente relacionado no solo con lo físico, sino con la mente y con el espíritu. Es decir, toda la persona debe estar involucrada en esta filosofía o en este estilo de vida. Cuéntanos un poco esos inicios tuyos en la macrobiótica cuando te fuiste a Francia, nos decías. Sí, bueno, yo llevaba ya unos años con muchas inquietudes en la alimentación y además nunca terminaba de sentirme bien. Entonces tuve la oportunidad de que me salió este trabajo en Francia, en Cuisine Santé, que es un hotel para la salud, en el cual pues es teoría y práctica continua a diario de la macrobiótica, estudiando el principio único del universo, que es en lo que se basa la macrobiótica como teoría, y aprendiendo pues lo que es la elaboración de la cocina, desayuno, comida y cena, cómo se preparan los cereales, las verduras, pues un poco en esa línea. Bien, ¿el nombre del hotel es Cocina para la Salud o no? Cocina y Salud. Cocina y Salud. Cocina bueno, y Salud, todavía sí. me acuerdo algo del francés. Sí. Bien, al hablar de macrobiótica hay dos personas que te encuentras como referentes o como creadores en Japón de esta manera de entender la vida. Nos referimos a Joro Osawa y Michio Kushi. Queremos, Lucía, que nos cuentes algo acerca de estas dos personas, su forma de entender la vida, cuándo vivieron,
qué relación hay entre ellos, si siguen la misma línea de pensamiento. Haznos un poquito la biografía de estas dos personas. Sí, claro. George Osawa es el padre de la macrobiótica, es el que le dio nombre a esta filosofía de vida. Él nació en el año 1893 y falleció en 1966. Su nombre original es Yukikazu Sakurazawa, lo he leído porque es un poco ilegible, ¿vale? Adoptó el nombre de George Osawa, bueno, pues para hacerlo un poco más fácil para la cultura occidental, para nosotros. Él, muy jovencito de adolescente, contrajo una enfermedad que contrajo casi toda su familia, que es la tuberculosis, y entonces encontró un médico en su país de origen, en Japón, que le ayudó a sanarse a través de la alimentación, buscando en los alimentos el equilibrio entre sodio-potasio y en el yin y el yang, que es en lo que se basa la macrobiótica. El yin y el yang son dos fuerzas primordiales, opuestas y complementarias, en los cuales se basa. Hay una clasificación de los alimentos, pero bueno, eso más adelante. Más adelante hablamos del yin. Eso más adelante. Entonces George Osawa, a través de esta sanación, dijo: yo tengo que profundizar en esto que me ha salvado la vida, porque vio fallecer a muchos de los miembros de su familia, y profundizó, y al final, pues él creó lo que es la macrobiótica, que el yin y el yang ya existía desde hace milenios, sí. Él simplemente como le dio forma. Y luego Michio Kushi fue un discípulo suyo. Michio Kushi nació en el 1926 y falleció en 2014, hace relativamente poquito. Y Michio Kushi se caracteriza porque hizo una macrobiótica más abierta, ¿vale? Por decirlo de una manera entendible, un poco más flexible. Y es verdad que gracias a eso ha conseguido dejar en toda la cultura occidental varios institutos Michio Kushi, varios centros de salud. Y él principalmente donde la divulgó fue en Estados Unidos, pero vamos, en España, justo en Valencia, tenemos un centro suyo, que es una maravilla. Él defendía con mucho hincapié que la macrobiótica es vivir de acuerdo con la naturaleza y sus cambios. Al final, el ser humano somos parte de la naturaleza y a veces yo creo que se nos olvida, ¿no?, que nos creemos un poco por encima de ella cuando somos parte de ella. Entonces, él decía que son el entorno y lo que comemos lo que nos hace que seamos como somos. Bien, de George Osawa quería comentarte una frase que creo que define un poco lo que ya nos has anticipado. Decía: debes ser el creador de tu salud, de tu vida y de tu felicidad. Explícanos estas palabras. Sí, yo es una frase que cuando la leí por primera vez me impactó bastante, porque es verdad que muchas veces nos dejamos llevar un poco por la sociedad, por lo que nos dictan por nuestros padres, el médico, los profesores, y como que nos dejamos en mano de ellos y nos dejamos guiar. Entonces, George Osawa con esta frase nos invita a hacernos responsables de nosotros mismos. O sea, que cada acto, cada decisión que tomo en mi vida, que sea tomada por mí. Vale consejos de amigos, vale consejos del médico, vale consejos de la familia, pero que la decisión final sea mía. Porque además lo maravilloso de la vida es que el error no es un error, es un aprendizaje. Y George Osawa nos invita a que nos lo tomemos como tal. Muy bien, esas palabras enlazan con una línea de educación que dice que hay que aprender a través de los errores, ¿no? El proceso de enseñanza-aprendizaje es un proceso donde te debes permitir el fallo para luego seguir avanzando. Pero indudablemente lo que más me impacta de Osawa es que quiere decir que somos responsables, en último término, de todo cuanto nos sucede. Eso es. Muy bien. Y al comenzar el programa decía yo que somos lo que comemos, una frase de un filósofo alemán, Ludwig Feuerbach, no sé cómo estará la pronunciación, y quería preguntarte cómo nos habla nuestro cuerpo, es decir, de qué manera podemos escuchar al cuerpo para hacer realidad esta frase. Sí, esto es muy curioso porque en la cultura occidental en particular y la humanidad en general prestamos mucha atención al físico, a la imagen, a la estética en general, pero se nos olvida escuchar nuestro cuerpo, o sea, internamente, nuestros órganos, cómo nos sienta lo que comemos, cómo son nuestras evacuaciones, cómo es nuestro olor corporal. Ya entramos así en términos un poco más delicados, pero es verdad que no prestamos atención a
a eso, y el somos lo que comemos, que dijo Ludwig Feuerbach, se refiere precisamente a eso. Entonces, claro, para hacer una escucha del cuerpo hay que parar. Hay que parar, y estamos en una sociedad de un ritmo muy acelerado y hay que parar. Prestarse atención, además dedicarse de tiempo. Alimentarse bien, hay que dedicarse un tiempo Escucharse. para ver cómo esos alimentos, qué efecto tienen, lo que dices, cómo se evacúa, cuál es nuestro olor corporal. Si estoy más lúcida, más dispersa. Que no es solo añadir desodorante o colonia, sino claro, que probablemente tiene que ver con lo que tomamos. Sí. Bien, y con respecto a los alimentos en macrobiótica, te quería, Lucía, que nos dijera, ¿existen alimentos prohibidos? Al igual que en numerosas dietas se habla de alimentos, esto no se debe tomar. ¿En macrobiótica hay algunos alimentos que estén prohibidos? No. En macrobiótica no existen los alimentos prohibidos, pero aquí quiero hacer un matiz, ¿vale? Alimento es alimento natural, no es alimento procesado. O sea, un refresco no es un alimento, ¿vale? Entonces esto hay que tenerlo muy en cuenta a la hora de decir no hay ningún alimento prohibido, alimento natural. Lo que hay son momentos y personas. En la macrobiótica yo siempre digo que no come lo mismo una persona que está en un proceso de metástasis a una persona que está con una inflamación intestinal, a una persona que tiene una salud estupenda. Entonces hay que saber el estado de salud de la persona para ver si le conviene más unos alimentos u otros. Pero prohibido como tal no hay ninguno. O sea, de lo que se consideran alimentos se pueden tomar. El problema es que no sean alimentos, sino que sean elementos procesados que no los tomamos. Claro. Eso es. Sí tendemos más a unos alimentos que a otros, pero prohibido ninguno. Bueno, eso luego lo veremos. A mí me ha llamado la atención que oyendo hoy las noticias, por ejemplo, ahora tenemos la visita de los emires de Qatar y he visto que han dicho el menú y curiosamente han dicho que en el menú anoche no había ni carne ni alcohol. No sé, me imagino con la cultura árabe o con lo que sea. Quiero decir que también la alimentación tiene que ver con los momentos, ¿no? Claro. Y no está mal, ¿no?, que nos digan esas cosas por televisión, es una información... Sí, nos abre la mente, claro. Pues muy bien. Vamos a escuchar un cuento sobre cocina. Estupendo. Cocina espacial. Un amigo mío, cosmonauta, ha estado en el planeta X213 y me ha traído como recuerdo el menú de un restaurante de allá. Voy a copiarlo tal cual. Entremeses. Arena de río con salsa de tapones. Tostaditas de papel secante. Rebanadas de carbón. Potajes. Caldo de rosas. Claveles secos con jugo de tinta. Patas de mesitas al horno, tallarines de mármol rosa con mantequilla de lámparas trituradas, buñuelos de plomo, platos preparados, bistec de cemento armado, tristec a la plancha, tristezas a la parrilla, asado de ladrillos con ensalada de tejas, do de pecho de pavo, neumáticos de automóvil con pistones, grifos fritos, calientes y fríos, teclas de máquina de escribir, en verso y en prosa. Platos por hacer, a escoger. Para aclarar esa última expresión, un poco genérica, añadiré que el planeta X213, según parece, es totalmente comestible. Todas las cosas de allá pueden comerse y digerirse, incluso el asfalto de la calle. Las montañas también. Los habitantes de X213 ya han devorado cordilleras enteras. Uno, por ejemplo, hace una excursión en bicicleta y siente apetito. Desmonta y se come el sillín o la bomba. A los niños les gustan los timbres con glotonería. El desayuno se hace así. Suena el despertador, se despierta uno, lo agarra y se lo come en 2 bocados. Bueno, un poquito de sorpresa el cuento que Juan de Mena, que es una persona muy cercana a ti, nos acaba de narrar. Es un cuento de Gianni Rodari y como ves
tiene que ver con la alimentación y sobre todo con la fantasía. Y es verdad que todo lo que nos existe en el planeta X213 dice que es comestible, ¿no? Seguramente los platos esos pues no son los más idóneos para prepararlos, pero yo creo que sí que nos hablan de cosas en la mayor parte que son naturales. ¿Qué te ha parecido el cuento? Curioso, muy curioso, sí, sí, sí. Son ideas, pero no las vamos a preparar. Sí, habría que ver cómo sienta la cordillera o el despertador, sí. Bueno, lo del despertador, poder tirar el despertador o comérselo no es mala idea, ¿no? En Sí, principio. Porque... más de uno le gustaría, sí. Bien. Tendría que ver un poco con los cultivos naturales, los alimentos naturales. En macrobiótica se insiste mucho en que los cultivos deben ser naturales, sin pesticidas ni fertilizantes. ¿Por qué este principio de la macrobiótica? Sí, así es. Al final, en macrobiótica lo que queremos es tender a todo lo natural y precisamente los pesticidas son un químico, o sea, no forman parte de la naturaleza. Están clasificados en macrobiótica como un extremo yin y lo ideal siempre es evitar los extremos, como en la vida misma. Y lo más importante es que perjudican mucho el organismo porque acidifican la sangre. Y una acidificación de la sangre mantenida en el tiempo lo que provoca son enfermedades. Por eso siempre en macrobiótica vamos a lo natural y al equilibrio. Muy bien. Por tanto, para una vida saludable, una alimentación saludable. Separando la palabra macrobiótica, podemos decir que macro significa gran, largo, y biótica hace alusión a la vida. ¿Existe alguna relación entre la macrobiótica y la longevidad? Sí existe una gran relación. Joseph Agua eligió esta palabra a conciencia, sí, siendo muy consciente de su significado. Y claro, uno de los objetivos de la macrobiótica, además de la felicidad, que también es una gran vida, ser feliz, ¿no? Y llegar a la conciencia, que también es una gran vida, es tener una vida larga, pero una vida larga de calidad. No es lo mismo llegar a la vejez con achaques, enfermo, mentalmente no sano, que llegar a las puertas de la muerte totalmente independiente y con una salud física y mental estupenda. Entonces, ese es uno de los objetivos de... ¿Eso tiene que ver algo con la la cultura oriental o japonesa de alguna manera o no? ¿O no necesariamente? No necesariamente. Al final yo creo que todo ser humano anhelamos eso, independientemente de la cultura. Quería decir que si él se basaba en observar cómo llegaban a la vejez las personas de Japón y cómo llegamos... Hombre, él observó que en Japón, que tiene una alimentación, al final la macrobiótica está basada mucho en la alimentación japonesa. Allí son mucho más longevos de lo que eran en Europa. Entonces, claro, sí. por eso decíamos, bueno. Y estamos en un programa que queremos hablar de educación. Y un objetivo debe ser educar en alimentación saludable, educar para la salud dentro de lo que podríamos meter la alimentación. Quería preguntarte cómo podríamos introducir el tema de la macrobiótica en la educación, ya sea con los más peques, hasta los 6 años, en los colegios o en los centros de secundaria. ¿Cómo podríamos introducir, que no sea una cosa ya que a la que nos la presenten cuando llegamos a ser adultos? Claro, qué buena esta pregunta, Ángel, porque es súper importante la educación desde pequeños. Pues lo interesante sería que a día de hoy no existen los coles, es tener una asignatura sobre nutrición. Eso sería lo más importante. Y luego mucha gente cuando se adentra, gente que son papás, cuando se adentra en el mundo de la macrobiótica me dicen es que con los niños es muy complicado. Y yo les digo, claro, es que los niños al final hacen lo que ven. Entonces, ¿qué es lo importante? Que los papás cambien. Entonces, habría que empezar por un cambio en los papás y por esa asignatura tan pendiente en el cole que es la nutrición. Yo te puedo decir que les interesa mucho a los niños y a las niñas el tema de la nutrición. Otra cosa es que le puedas dar importancia porque te lo encuentras de pronto en un tema que tienes que dedicarle una semana y además tienes que hacer otras cosas, con lo cual pasa casi desapercibido. Pero es algo que les preocupa y a las familias indudablemente también. Otra cosa es lo que dices tú, que hay que predicar con el ejemplo, porque si no, de poco vale. Si a los niños les queremos introducir en unos alimentos más saludables y nosotros tomamos más procesados, acompañados de otro tipo de bebidas,
pues difícilmente vamos a educar bien, ¿no? Claro, lo primero es, o sea, la sociedad nos tendríamos que concienciar un poquito más de la importancia de lo que comemos. La gente lo ve como algo restrictivo y realmente no es como restrictivo. Yo siempre invito a que en macrobiótica se pueden hacer excepciones si tienes buena salud, pero que la excepción sea excepción, que no sea el día a día. Que no sea lo habitual la excepción, ¿no? Eso es, pero sí que tenemos que tener muy en cuenta que somos lo que comemos. Muy bien. No solo somos lo que comemos, sino que mente y alimentación están en permanente feedback, es decir, se están retroalimentando continuamente, puesto que las personas no podemos separar cuerpo, mente y espíritu. Ya has avanzado algo en este sentido. Háblanos de la relación que existe entre estos conceptos desde el punto de vista de la persona en la globalidad, que creo que es lo que se llama el Tao. Sí, eso es. Aquí en Occidente siempre hemos tendido a diferenciar el cuerpo de la mente y es verdad que a la hora de tratar a una persona no se puede diferenciar. ¿Por qué? Porque somos uno, somos un todo, o sea, están totalmente vinculados. Entonces, lo que comemos no solamente alimenta nuestro cuerpo físico, también alimenta nuestros pensamientos y es verdad que eso muchas veces lo dejamos de lado. Una persona con una dolencia física es igualmente importante que haga macrobiótica como una persona que tiene una depresión, ¿vale? Al final hay mucha relación entre lo que comemos, los sabores, las texturas y las propias emociones. Entonces en macrobiótica lo englobamos todo, lo aunamos, no se puede diferenciar. Y el Tao es lo que defiende, que somos un todo. O sea que no podemos separar cada parte de lo que somos, ¿no? Realmente. Eso es. Bien, antes decíamos si había alimentos prohibidos o no prohibidos. Seguro que al igual que en todo tipo de cocina o todo tipo de alimentación, hay alguna clasificación de los alimentos. Antes nos decías que la macrobiótica surge en el siglo XX, sin embargo el yin y el yang son conceptos milenarios. Entonces, ¿con qué criterios se clasifican los alimentos? ¿Tiene algo que ver con la energía? Hay algunos alimentos que son, antes decías, acidificantes y que nos pueden perjudicar o son alcalinizantes. ¿Y qué efecto tiene cada grupo en el organismo? Te he lanzado aquí un bombardeo de preguntas para que tú nos intentes aclarar. Sí, al final la macrobiótica es una filosofía de vida que engloba mucho y que adentrarse en ello poco a poco. Pero una buena manera de empezar es conociendo la clasificación de los alimentos que hacemos. Entonces, efectivamente, la clasificación se basa a nivel energético en la energía yin y en la energía yang. Para que el oyente lo pueda entender un poco, la energía yin es expansiva y la energía yang es contractiva, ¿vale? Y ellos en el extremo, ¿vale? Precisamente nos llevan al extremo, o sea, nos dispersan mucho o nos concentran mucho. Y lo que queremos con la alimentación es ir al centro, al equilibrio, ¿vale? El camino del medio, como dijo Buda. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Evitar todos los alimentos que clasificamos en el extremo yin y todos los alimentos que clasificamos en el extremo yang. ¿Cuáles son estos alimentos? El extremo yin, aparte de las drogas y los medicamentos, ¿vale?, que entran dentro de esta clasificación, estarían todo lo que es el azúcar, los endulzantes artificiales, la miel, que mucha gente se sorprende de que esté aquí en un extremo también la miel, que parece como algo muy natural. Estarían las harinas refinadas, los cereales refinados, todos los lácteos también, ¿vale? Y ya poco a poco voy del más extremo acercándome hacia el centro, ¿vale? Luego, en el otro extremo estaría lo que es el reino animal, ¿vale? Todo lo que es los animales. Entonces, lo más extremo de todo sería el huevo. Y luego nos iríamos acercando al centro desde el animal más grande hacia el más pequeño, ¿vale? Cuanto más alejado sea la especie animal del ser humano, es como que menos nos conviene. O sea, es mejor tomar, por ejemplo, pollo que vaca, por decirlo de alguna manera, o conejo que cerdo, ¿vale? Y ya nos vamos acercando al centro. ¿Y qué es lo que hay en el centro? ¿En qué se basa la cocina macrobiótica del día a día? Pues se basa principalmente en cereales integrales, por supuesto, como ha comentado antes Ángel, que sean de calidad, que sean ecológicos. Los cereales integrales,
las verduras de raíz y las verduras de hoja, las algas, la sal y las semillas y frutos secos. Esa sería, y las legumbres, perdón, que es fuente de proteína muy importante. Me sorprende que digas la sal, con toda la leyenda que hay sobre la sal marina buena, no la sal refinada de mesa. Ya, vale. Cambia mucho eso, sí. Para que no se hay confundan los oyentes. Sí, muy bien esta aclaración. Esa sería la base de la alimentación macrobiótica. O sea que habría que buscar el equilibrio, buscar un poco el centro entre todo eso. Siempre, en la vida siempre. Desde luego. Y en ese centro podíamos situar un poema de Kenji Miyazawa que nos habla... Poder resistirse a la lluvia, poder resistirse al viento, poder resistirse tanto a la nieve como al calor del verano, con un tal cuerpo fuerte, sin ansias, nunca dejarse llevar por el temperamento, con una alegría tranquila, comer cada día 4 tazas de arroz integral, miso y un poco de vegetales. En todo, pensar primero en los otros, ver, escuchar y entender. Además, nunca olvidar. A la sombra de los pinos en los prados, estar en una pequeña choza con techo de paja. Si hay un niño enfermo al este, asistirlo. Si hay una madre exhausta al oeste, ponerse al hombro sus fajos de arroz. Si hay un hombre moribundo al sur, decirle que no hay que temer. Si hay una disputa o conflicto al norte, decir que no pierda su tiempo por unas insignificancias. Cuando hay sequía, derramar lágrimas. Cuando el verano es frío, merodear perplejo. Ser llamado inútil por todos, no ser alabado, no ser culpado. Quisiera convertirme en un ser vivo así. Bueno, ¿qué te ha parecido esta persona? Bueno, me siento en casa. Te sientes como en casa. Sí. Es un poema precioso de Kenji Miyazawa que nos habla, desde luego, yo creo, de cosas que tú nos has comentado antes. Muy macrobiótico, sí. Macrobiótica y sobre todo de lo que necesitamos realmente para vivir, que a lo mejor no es tanto y sí es un poco mirar cómo están las situaciones alrededor. Bueno, pues... Sí. Es una filosofía de vida muy macrobiótica, sí. Vale. Y te quería preguntar, antes nos has dicho que ni al extremo yin ni al extremo yang, pero seguramente ya has avanzado algún alimento macrobiótico clave. ¿Hay algunos alimentos macrobióticos que deben ser claves en nuestra alimentación diaria? Sí, el cereal integral es la base en macrobiótica. Yoshio Sawa hizo una clasificación de diferentes dietas en función del objetivo que tuviera la persona, y la dieta, por decirlo de alguna manera, más estricta, la más curativa, es cereal integral, solo. Solo cereal Se integral. le conoce como la dieta número 7 porque es el número 7 dentro de esa clasificación y es solo cereal integral, y además se recomienda que sea arroz. Al final el arroz, por su proporción de sodio-potasio, es el alimento más equilibrado para el ser humano. ¿Algún tipo de arroz concreto o no? Arroz integral redondo, ecológico, de buena calidad. O sea que prácticamente con arroz nos podríamos mantener sin ningún problema. Sí, hay gente en procesos curativos. Yo lo pude conocer de primera mano en Cuisine Santé, que estaban meses a base de arroz. Sí, estaban con una enfermedad grave y se mantenían en buen estado de salud. No es casualidad, cuando estamos mal de la tripa, arroz. Nos recomiendan arroz blanco, ¿no? Sí, en macrobióticas ante cualquier dolencia, arroz. Sí, pero fíjate aquí la cocina tradicional, eso lo recuerdo yo de los más viejos del lugar, ¿no? Cuando estabas mal, lo primero que podías tomar era arroz en blanco. Arrocito, sí, Muy sí, bien. sí. Bueno, pues vamos a pasar a hablar de algunos alimentos y cuál es la visión que hay desde la macrobiótica. Muy bien. Mucho se habla de las frutas, del momento de tomar muchas frutas, de tomar prácticamente en cualquier momento. En relación a las frutas, ¿cómo y cuándo se deben tomar y qué cantidad se considera recomendable desde el punto de vista de macrobiótica? Pues la fruta es un tema bastante polémico en macrobiótica. Es verdad que algunos macrobióticos la defienden más, otros menos. Yo desde mi propia experiencia lo que sigo es que fruta poca. Choca mucho, por eso digo que crea tanto conflicto. Fruta poca. ¿Cuándo más fruta?
La temporada de fruta, que es la que viene ahora, que es en verano. Al final, en macrobiótica, que ahora después lo comentaremos, nos basamos mucho en la alimentación según lo que nos da la naturaleza en cada estación, ¿vale? Entonces, en invierno hay muy poca fruta. Entonces, si se toma fruta en invierno o en temporada que no es verano, siempre recomendamos que sea cocinada, que sea al horno, que sea una compota, que no sea cruda, y siempre fuera de las comidas. Esto tiene un porqué, ¿vale? El porqué perdona, que no sea postre. Eso es. Eliminar la que fruta no sea como postre, sí. Acláranos ¿Vale? un poquito. Y se toma como postre cocinado, para que sea más digerible, que es lo que iba a comentar ahora. Disculpa. Nada. La fruta se digiere muy rápido. Entonces, ¿qué es lo que pasa si la tomamos de postre y además la tomamos cruda? Que el resto de alimentos que ingerimos la retiene en el intestino. ¿Y qué es lo que pasa cuando la fruta se queda retenida en el intestino? Que se pudre, que genera fermentación, que es lo que nos da hinchazón de tripa, gases, malestar. Por eso siempre se recomienda que sea o fuera de las comidas, o si es de postre, que sea cocinada. Buena recomendación, porque siempre estamos ahí, nos peleamos los que somos padres con hay que comer fruta. Preocuparse por la fruta. A lo mejor Sí. resulta que si la cocinamos a los niños y las niñas les va a gustar más. Sí. Sin lugar a dudas, la alimentación, ya nos has dicho, tiene una relación directa con el lugar y con el clima. En cada estación, ¿cómo nos deberíamos alimentar? Y si, concretando un poco más, puede influir el tiempo atmosférico de cada día en los alimentos que son recomendables tomar. Sí, la macrobiótica más purista lo que defiende es que tú debes cocinar en función del clima externo, o sea, el clima que hace en la calle, y del clima interno, de cómo tú estés. Al final, el ser humano estamos en continuo cambio y no todos los días estamos del mismo ánimo, con la misma energía, con la misma alegría, va cambiando. Entonces, deberíamos de cocinar en función de esos dos climas. Claro, es complicado en el día a día porque nos falta ese tiempo, ¿no? de dedicación, de contemplarlo, de dedicarlo, de cocinarlo. Entonces, sí que es verdad que tenemos que tener en cuenta que no podemos cocinar igual un día que hace 5 grados que un día que hace 25. O sea, al fin y al cabo, por lo que decíamos antes, la naturaleza tampoco nos da los mismos alimentos. Aunque hoy en día los encontremos en el mercado, ¿vale? La naturaleza sin químicos no nos da los mismos alimentos en invierno que en verano. Entonces hay que tener en cuenta que en invierno, ¿qué apetecen? Pues apetecen cosas más concentraditas, ¿no? que nos aporten más calor. Pues el cereal en grano entero, los platos de legumbres que solemos tomar. Lo que pasa es que en macrobiótica pues cambia un poquito la preparación. En verano, ¿qué apetecen más? Cosas más frescas, no tanto crudos, ¿vale? Porque macrobiótica crudos es un poco lo que comentaba con las frutas, ¿vale? Pero en vez del grano entero, que sea pues en sémola, que sea la pasta, cuscús, el bulgur, un poco en esa línea. Entonces, sí que invitamos, es más, yo al inicio de cada estación siempre invito a hacer un curso, ¿vale? Para tener un poco en cuenta cuál es la manera más idónea de alimentarse en la estación. En la estación que llega. O sea, ahora mismo estamos en primavera y hay que tomar los alimentos que claro, propios más de la naturales primavera. Y claro. la forma de elaborarlos también diferente. Sí, también cambia. Claro, en invierno se utiliza más el horno, la olla express, algún frito, y sin embargo en verano pues es más escaldado, al vapor. Muy bien. Curioso lo que nos aportas, y quería comentarte una cosa, que en la zona de La Mancha la huerta pues es muy famosa, y cuando llega el verano pues especialmente nos gusta mucho tomar lo que se llaman las solanáceas, el tomate, el pimiento, la berenjena y la patata, y evidentemente ocupan un lugar muy importante en la alimentación. ¿Son recomendables desde el punto de vista de la macrobiótica? ¿Cuándo? ¿En qué cantidad? ¿O no son recomendables? Acláranos un poquito. El pisto manchego, ¿no? Que es tomate y pimiento. Y berenjena también. Hoy voy a hacer muchos amigos con este comentario. No. Bueno, las solanáceas son la patata, el pimiento, el tomate y la berenjena, que efectivamente son básicamente el huerto de aquí de nuestra zona, y en macrobiótica se evitan, o sea, generalmente no se toman. ¿Por qué? Porque son solanáceas, ¿vale? Contienen un componente que se llama solanina, que es como una especie de veneno que consumido en exceso puede dañar el organismo.
La solanina lo que hace es que acidifica mucho la sangre y es por lo que siempre evitamos los extremos en macrobiótica. Tanto extremo yin como extremo yang acidifican la sangre y una alimentación basada en estos extremos al final lo que hace es llevar a la enfermedad. O sea, la acidificación de la sangre riega todo nuestro organismo y eso mantenido en el tiempo años pues acaba provocando algún fallo en algún órgano. Entonces, por eso no se toman solanáceas. ¿Y da igual crudas que cocinadas? No, no da igual. Precisamente, como son extremo yin, lo que interesaría para modificar su energía, que es lo que hacemos en la cocina a la hora de elaborar los alimentos en macrobiótica, se recomienda cocinarlos, ¿vale? El tomate se toma crudo generalmente. ¿Cuándo sería la época ideal de tomar solanáceas? Una persona que esté en plena salud. A una persona con cualquier dolencia no se recomienda para nada, pero una persona que tenga buena salud puede tomar patata o tomate de vez en cuando en verano, que es su época. Son los días de calor, igual que la fruta en verano, que es su época. Entonces, una ensalada de tomate. El problema es que muchas veces convertimos una comida con solo una ensalada de tomate y eso no es comida. El plato tiene que estar equilibrado, siempre tiene que haber la presencia del cereal o saber equilibrarlo. Por ejemplo, la tortilla de patatas es un muy buen ejemplo de cómo se puede equilibrar dos extremos, pero claro, no hay que abusar, no hay que estar todo el día comiendo tortilla de patatas. Porque es un extremo yang, que es el huevo, y un extremo yin, que es la patata. Entonces se equilibra. Pero combinados se equilibran, curiosamente. Claro, puestos en el mismo plato se equilibra al ser dos extremos opuestos. Lo que pasa es que tú al final, si estás continuamente yéndote de un lado a otro, el cuerpo pasa factura. Y antes, el pisto, que también combina el tomate y el pimiento. Ahí el pisto no está equilibrado porque son dos solanáceas juntas. Sí, entonces habría que equilibrarlo, pues a lo mejor con un poco de pescado o de carne, ¿vale? Que sería el extremo yang. Pues eso se hace con el pisto con magras, ¿no? Ahí sí lo equilibraríamos, sí. O con sardinas, sí. O con huevo. O con huevo frito, sí, ¿no? Pero igual, siempre que sea un plato excepcional, claro, que no sea el día a día. Que la cocina yo recuerdo que lo hacían, ¿no? Mis padres hacían el pisto y le ponían un huevo o sardina o carne, de forma... No sabían nada de yin y yang. Pues ahí había una sabiduría. Sí, a lo mejor por eso lo equilibraban. Sí. Bien, has comentado antes el huevo, que sí es un extremo, pero indudablemente es un alimento muy importante en la dieta actual, en la dieta mediterránea. Es controvertido porque primero se culpabilizaba al huevo, no se debía tomar nada por el tema del colesterol. Luego se ha dicho que sería recomendable. Hay de todas las opiniones. Quien dice que hasta se pueden tomar 2 y 3 huevos diarios y no pasa nada. No hablamos ya de gente de gimnasio que hace una auténtica cultura del huevo, pero en macrobiótica, ¿qué valor se da a tomar huevo? Y si nos puede hablar un poco sobre cómo obtener proteínas de huevo, de cereales, de legumbres. Valoramos mucho más la proteína vegetal que el animal en macrobiótica, pero por el simple hecho de la línea que estoy hablando. ¿Por qué? Porque es más equilibrado, ¿vale? Porque al ser humano lo que nos conviene es siempre el camino del medio, lo más equilibrado posible, dentro de esas excepciones de que un día comamos huevo. Entonces, nosotros la proteína, por lo general en macrobiótica no se come carne, pescado, depende de la persona, poco. ¿De dónde sacamos la proteína? De la legumbre. Si mezclamos una parte de cereal integral con un poquito de legumbres, obtenemos una proteína completa. Y luego además, hoy en día que se empiezan a elaborar más cositas, no solamente tenemos la legumbre como tal, sino que además tenemos el tofu, tenemos el tempeh, tenemos el seitán, que son proteínas que simulan un poco a la carne y que a nivel sensorial pues también se agradece que varíe un poco esa textura, ¿no? Entonces, que hay una amplia gama. Y luego legumbres, tenemos tantas legumbres, o sea, tantas maneras de cocinarlas, de comerlas, de condimentarlas, que es muy variado. Ya es el apego que cada persona tenga a la carne. Con respecto al huevo, ¿qué es lo que pasa? Que es muy extremo. Dentro del yang es lo más extremo, es muy, muy, muy concentrado. Una persona que consume mucho huevo al final tiende a la rigidez
no solo física, sino también mental. Entonces el huevo, para una elaboración más festiva, para pintar una empanada para que quede doradita, para que salgan unos buenos crepes, pues sí, está bien, pero que esté presente semanalmente en nuestra cocina no se recomienda. Bueno, pues muy bien. Nos quedamos con la idea. Al elaborar cualquier tipo de alimento, un componente esencial es el agua. Pero al cocinar se utilizan diferentes elementos, ¿no? Puede ser el fuego de la madera, puede ser gas, vitrocerámica, inducción, microondas. ¿De alguna manera el elemento con el cual elaboremos el plato puede influir en los alimentos? ¿Hay alguna cuestión sobre esto? Sí, influye, y además influye mucho. Cuéntanos cómo. Nosotros cuando cocinamos en macrobiótica, al final lo que estamos haciendo, como he comentado antes, es transformar la energía del alimento. Lo yanguizamos o lo yinizamos, ¿vale?, según lo que estemos cocinando, para adaptarlo a nuestro medio. Entonces, quiero comentar un estudio que se hizo con los diferentes métodos de fuego, de cocción, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que se hizo? Se plantaron semillas, ¿vale? Y se calentó agua en los diferentes métodos de cocción, y con ese agua se regaron las semillas. Se utilizó carbón para calentar el agua, ¿vale? Carbón, paja, leña, gas, vitrocerámica, inducción y microondas. ¿Cuál fue el resultado de este estudio? Pues que las semillas que se regaron con el método de calentar el agua, inducción y microondas, no germinaron. Entonces, claro, para la macrobiótica, cocinar los alimentos que vamos a ingerir en inducción o en microondas no es nada interesante. ¿Por qué? Porque mata la energía del alimento. Si nosotros basamos nuestra filosofía en la energía y estamos cocinando en métodos que matan la energía, pues al final es casi mejor comprarnos un hornillo y cocinar ahí. Bueno, curioso. Entonces es muy importante tanto la calidad del agua, como comenta Ángel, que siempre se recomienda que sea filtrada, ¿vale? No embotellada, sino filtrada, y a ser posible que se cocine con gas. Si es con leña, mejor, pero ya ahí sería más complicado. Si todavía sí. hablamos de cuando se hace en el campo. Hace poco tuvimos la romería y seguramente muchas personas pudieron tomar alimentos. Y decimos, qué bueno está cuando está cocinando en leña, ¿eh? Claro. Cómo cambia el sabor. Es verdad, ¿no? Sí. Realmente no es por la leña, sino porque realmente la leña produce una forma de energía que se transmite a través de la sartén o de la olla o de lo que sea. Pero bueno, el progreso nos va llevando a abandonar cuestiones que desde luego no debíamos dejar de lado, ¿no? Sí, es una pena porque la inducción y el microondas justo se han incorporado en nuestro día a día para que todo sea más rápido. Tiene que ver con eso, digo, con que, porque lógicamente preparar al fuego igual lleva 1 hora, mientras que hacerlo en un microondas nos puede llevar 10 minutos como mucho, ¿no? Claro. Eso afecta de alguna manera el proceso, me imagino, de elaboración del plato. Sí, pero además es que, ya esto es opinión mía personal, yo lo veo muy inhumano. O sea, no dedicar tiempo a lo que vamos a ingerir, a lo que nos alimenta, a lo que nos nutre. O sea, qué mejor tiempo dedicado que a nosotros mismos y a nuestra familia, las madres que cocinan en casa con ese amor, pues qué pena que lo hagan en una inducción. Sí, es mejor al amor de la lumbre, como claro. decían antes. Eso es. Y con respecto a los fritos, que son importantes también en el consumo habitual, ¿cómo se pueden hacer fritos? ¿Cuándo? ¿Con qué elaborarlos? O si directamente los fritos pasamos página. Los fritos tienen muy mala fama por el tema calórico. Y a ver, es verdad que son calóricos, pero claro, en la macrobiótica nos centramos más en la energía que en las kilocalorías en sí. Entonces, no hay que abusar de los fritos, ¿vale? Una persona que tiene buena salud puede comer fritos 1 vez a la semana, pero aquí lo importante es cómo elaboro los fritos. ¿Qué es lo que daña muchísimo el organismo? Un aceite requete utilizado. O sea, al final, si se hace de manera macrobiótica, no se abusa de los fritos porque no es tan económico. Al final utilizamos el aceite 1 o 2 veces
como máximo. Y luego, claro, un aceite que sea de calidad. Se puede utilizar aceite de oliva, aceite de girasol, o sea, no hay problema en el aceite siempre que sea de buena calidad. Y luego los fritos, como tenemos en cuenta el modo en que preparamos los alimentos según la estación, son más idóneos en época de frío que en época de verano. O sea, cuando hace fresco. Muy bien. Claro, en verano unos calamares rebozados pues son un poco bomba para el organismo, sí. Bien, sabemos, Lucía, que en la actualidad preparas menús diarios, menús semanales, menús depurativos. Queríamos que nos contaras pues, qué objetivos pretendes con su elaboración y especialmente que nos hables del menú depurativo que tiene un efecto directo sobre la salud. Cuánto tiempo supone y cada cuánto tiempo sería recomendable realizarlo. Y aquí te voy a dejar para que te explayes un poquito y estemos tranquilos hablándonos de porque esto es lo que haces día a día. Sí, bueno, el objetivo de realizar estos menús, ¿vale?, es ofrecer algo diferente, ofrecer algo saludable, ofrecer algo que ayude a la persona a evolucionar, que se sepa que hay otra manera de alimentarse, de cuidarse, de dedicarse tiempo, de mimarse. Entonces, el objetivo principal para mí es eso, que la persona conozca pues, que existen pues, la macrobiótica en este caso, pero vamos, la alimentación consciente podríamos decir en general, ¿no? Es verdad que desde pequeños, por la cultura que hemos tenido, nos han educado lo que nuestras madres sabían, pero a veces pues no es lo más idóneo para el organismo, para el ser humano. Entonces, que la gente sepa que hay otra manera de alimentarse, dentro de que un día comamos pisto o torrijas o tortilla de patatas, que también está muy bien y el momento festivo forma parte del ser humano también. Luego, respecto al menú depurativo, claro, nosotros llevamos una alimentación tan acidificante que de vez en cuando darle un descanso al cuerpo es fundamental. Siempre es más idóneo hacerlo al inicio de cada estación y la primavera es una estación muy, muy ideal como para resetear, ¿vale? Este menú depurativo sería lo que ahora está muy de moda, el ayuno, ¿no? Sería un poco el ayuno del que tanto se habla. ¿Qué se hace con el menú depurativo? Se le da al organismo justo lo necesario para que todo se regenere, o sea, es como una ayuda externa que le damos a través del alimento al cuerpo para que se regenere, para depurarlo, para cambiar nuestra sangre. George Sasagua decía que al cabo de 10 días de un menú depurativo se cambiaba el total de nuestra sangre, porque cada día cambia un 10%. Entonces, claro, al final es lo que decíamos antes, la sangre alimenta todo nuestro organismo, entonces ya se empiezan a ver cambios físicos en la persona. También internos, habrá muchos, pero no los vemos, pero empieza a haber cambios físicos en la persona. Yo es verdad que a día de hoy lo que ofrezco son 5 días de menú depurativo, luego ya está en mano de la persona. El continuar, pero ¿considera que con 5 días puede ser...? Sí, porque como es un primer contacto de la persona con la macrobiótica, yo creo que 5 días está bien. Que luego ya se anima, ve los efectos, se encuentra bien y quiere continuar, pues genial, se hacen 10. Pero yo ofrezco esos 5 días. Y la persona hace su vida normal, aunque esté tomando un menú depurativo que le vaya cambiando. Eso depende mucho de la persona, el efecto que le pueda provocar. Yo siempre le digo que cualquier duda, que me contacte, que vemos. Las personas que lo han hecho a día de hoy han seguido su actividad diaria sin problema. Es verdad que la cantidad que ofrezco está bien, porque hacer un menú depurativo por primera vez con macrobiótica y quedarte con hambre es una faena. Claro. Entonces, pero es verdad que son cosas que sacian. Puede chocar más quizás los sabores, la textura, ¿vale? Pero saciar, sacia. A mí a día de hoy me chifla, claro, pero es verdad que el paladar hay que reeducarlo. Un cambio de alimentación, de una alimentación convencional a la macrobiótica, conlleva un proceso. O sea, fijaos que yo os he dicho que mi primer menú depurativo lo hice en el 2018, o sea, hace mucho. Entonces, al final tiene que ser progresivo, pero ya querer dar ese primer paso hacia el cuidarme, hacia el decir voy a ver qué efecto tiene esta alimentación en mi cuerpo, es una maravilla.
O sea, es una decisión estupenda. O sea, que las personas que han probado ya el menú depurativo dan fe de que, Sí, de que funciona y que se nota uno dan fe. Incluso físicamente diferente, ¿no? Sí. Al final, es verdad, por eso digo que según la persona, yo, cuando estuve en Cuisine Santé, que estuve haciendo 10 días la dieta número 7, solo basada en arroz integral, yo, por ejemplo, que fue al poquito de llegar y hice un cambio como muy drástico, los 3 primeros días me echaba siesta por la mañana y por la tarde. O sea, mi cuerpo necesitaba como reponerse a través del sueño, que al final el sueño es lo que hace. Claro, pero de las personas que lo han hecho aquí en Villarrubia conmigo, la dieta depurativo, la verdad es que súper bien. Claro, yo no ofrezco solo arroz como hice yo, ofrezco más cosas. ¿Y funciona y en el menú diario o alternas un poco productos? Sí, el menú macrobiótico, o sea, siempre hay un equilibrio en el plato entre cereal, verdura y proteína. Entonces, tengo la opción del menú depurativo, que es mucho más sencillito, más humilde, más... O sea, sí, pues arrocito... Perdona, ¿el menú depurativo es solo comida o entra No, desayuno, es desayuno, comida y cena. Comida y cena, ¿no? Sí, es desayuno, comida y cena para que la gente lo haga los 5 días completo, que además no tenga la tentación de por la noche de otra cosa, o desayunarse un cafelito. Ya. Sí, es completo, desayuno, comida y cena. Y luego el menú más del día a día, podríamos decir un poco más festivo, es solamente al mediodía. Solo comida. Sí, entonces claro, cambia mucho. El menú depurativo es siempre un cereal integral con una verdura, decimos yanguizada, ¿vale? Pero vamos, lo que sería como una especie de sofrito en la cocina tradicional, cocinado con aceite de sésamo, que es más concentradito, y siempre pongo de primero una sopa de legumbres o de verduras, igual cocinada de manera macrobiótica. Y el del día a día, el más festivo, pues siempre intento elaborar pues una empanada, una lasaña, o sea, cosas que a nivel sensorial sean más atractivos. Muy bien, Lucía, nos está abriendo los ojos para cambiar todo nuestro cuerpo. Te quería preguntar, ahí se habla de los milagros de la cocina mediterránea o de la dieta mediterránea. De alguna manera, brevemente, dinos qué semejanza y qué diferencias hay entre la cocina macrobiótica y la cocina mediterránea. Pues, a ver, la cocina mediterránea se podría englobar dentro de la macrobiótica, pero ¿qué es lo que pasa? Que en la cocina mediterránea, que está súper bien y es súper completa, hay como varios aspectos que lo alejan de la macrobiótica, como por ejemplo el aceite de oliva. El aceite de oliva es súper sano, está genial, se utiliza también en macrobiótica, pero en la dieta mediterránea se hace un uso excesivo. Es muy ideal para el verano, pero para el invierno se recomienda, por ejemplo, más el aceite de sésamo, o sea, alternar un poco. Luego, con respecto a los cereales, en la dieta mediterránea no se utiliza el cereal integral. Entonces, claro, hay un abismo entre un cereal refinado y un cereal integral. El índice glucémico cambia totalmente en el organismo al ingerir uno o al ingerir otro. Al cereal refinado es como que le quitamos la vida. Y claro, la vida es energía, que es en lo que nos basamos en macrobiótica. Luego está muy presente las solanáceas en la dieta mediterránea, las que tanto evitamos en macrobiótica tomar. Y luego, por último, el uso de la sal y las especias. Al final, la sal igual no se tiene muy en cuenta que hay que utilizar una sal de calidad y se utilizan muchas especias. Que eso, según el preparado, si es más festivo sí, pero en el día a día es como todo en el día a día, no. A propósito de la sal que dice, ahora se venden sales de muy diferentes tipos, sobre todo son muy caras. Sí. ¿Hay alguna recomendación? ¿Es mejor que otra o solo es marketing y color? Bueno, sí, a ver, la sal del Himalaya, que imagino que es a la que te refieres, al final no viene del mar. Nosotros procedemos del medio marino, entonces en macrobiótica defendemos que lo suyo es que sea sal del Atlántico más que del Himalaya. Es mejor la del Himalaya que la sal refinada de mesa, ¿vale? Y luego hay una que es muy cara, que es la sal de Guérande, que es una zona de Francia, pues que se conoce que es una maravilla, la sal de ahí, porque creo que cuesta el paquete 5 y algo. Bueno, pues eso ya es preferencias y gustos del consumidor. Con que sea sal del Atlántico, ¿vale? Es suficiente, que no sea refinada, ¿no? Sí. Bueno, y queríamos ir acabando para finalizar algo que nos debe preocupar. Nos habla de que los alimentos macrobióticos son muy importantes, pero queríamos saber si es fácil conseguir alimentos macrobióticos y si, en caso de que sean más caros, que probablemente lo serán, merece la pena invertir ese dinero en nosotros mismos.
Pues afortunadamente hoy en día en Villarrubia está el Centro Samor, que es una tienda ecológica y que además, bueno, pues tenemos mucha relación y han ido trayendo muchos productos macrobióticos y si no los tienen, los puedes encargar y te los traen. O sea que afortunadamente hoy en día sí es súper fácil encontrar estos productos en Villarrubia y luego online seguro que también se encuentran. Y con respecto al precio, es un poco más caro, pero es verdad que los productos macrobióticos, la compra inicial se encarece mucho, pero luego son ingredientes que duran mucho. O sea, que no hay que comprarlos todas las semanas. Hay algunos que te duran meses. Independientemente, yo digo un sí muy rotundo al invertir en ellos. ¿Por qué? Porque estás invirtiendo en salud. O sea, que mejor inversión que en tu propia salud, o la salud de tu familia, en tu propio bienestar. Entonces, para mí es un sí muy grande. Pues muy bien, Lucía, muchas gracias por tu participación. A vosotros por la invitación. Ha sido un auténtico placer compartir estos minutos dando importancia a un tema como es la alimentación, en este caso la alimentación macrobiótica, porque si bien es importante alimentarnos o nutrirnos bien, desde el punto de vista macrobiótico podemos conseguir otras cosas. Despídete ya de la audiencia. A ver qué tal. Bueno, pues espero que os haya parecido interesante. A mí es un mundo que me apasiona y no me canso de seguir aprendiendo, de seguir compartiendo con todo aquel que quiera y, por supuesto, daros las gracias a vosotros, a Radio Eñe, por dedicar este espacio, ¿no? a la alimentación, que es tan importante. Que nos ha recomendado. Muy divertida. Que venga de todo en el menú, que esté medio llena la botella, que me salga en su punto el cuscús y que lleve gambas la paella, que las penas se coman con pan, que la despensa nunca esté vacía, que la belleza no sea integral y la vida baja en calorías. No sé lo que quiero, pero lo quiero ya. Me voy a quitar el babero y a comer de todo, rebañando el cuenco, luego no hay que fregar. Con la nevera llena, dame pan y dime tonto. A dietas, de dietas, panceta en la ensalada. A dietas, de dietas, y que no sobre nada. Bueno, de esta manera tan divertida, gracias Lucía por esta canción. Si quieres comentar, porque yo no la conocía. Sí, bueno, el título es A dieta de dietas y al final lo que invita es a un disfrutar de la vida, que la macrobiótica también va muy, muy de la mano. Es verdad que no ponemos panceta en la ensalada, pero bueno, es uno de mis cantantes favoritos y me apetecía compartirlo. Muy bien, pero sobre todo un poquito de todo. Eso. Bien, pues no olvidéis sugerir temas, formular preguntas relacionadas con la educación o con la cultura, llamando al 641-129-829 o dejando mensajes de WhatsApp. Y ya para acabar, agradecer a Silvio el tiempo que nos dedica, a Paulino y a Antonio por subirlo a las redes. Ya sabéis que en Eñe TV y vos podéis escuchar este programa, y la próxima semana volvemos a hablar de un centro educativo al que quizás pues no se le da, yo considero, la importancia que debe tener, que es la educación de adultos en Villarrubia. Hablaremos con alguna persona responsable del centro. Eso será el miércoles 25 de mayo. Y como siempre, recordad que la mejor arma contra la barbarie es la cultura y la educación. Salud, saludos, paz y eso, mucha paz, a ver si es posible que se vaya aclarando el mundo. Y abrazos para todos y para todas. Gracias, Lucía, por estar aquí, y a todos y a todas por escucharnos. Hasta el próximo viernes. Gracias. A dieta, de dietas, panceta en la ensalada. A dieta, de dietas.
Suscríbete a nuestro canal de YouTube. Síguenos en Facebook, Twitter, iVoox e Instagram. No te cuesta nada y promocionamos nuestra localidad. También puedes hacerte colaborador mandando un WhatsApp al 64 11 29 8 29.